Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al director del curso, al doctor José Luis Calleja, la invitación para presentar este proyecto y para darle visibilidad, que yo creo que es un aspecto fundamental. También quiero agradecer la presencia de mi director gerente hoy aquí. Para mí es importante y no traduce más que el apoyo que hemos recibido en el hospital con este proyecto desde el minuto uno. Me han pedido que vaya al grano, entonces me voy a saltar una presentación, una presentación preliminar que había hecho para poner en contexto y voy a pasar directamente al proyecto. El proyecto es un proyecto colaborativo que parte de la propuesta de Gilead y es un proyecto colaborativo, como digo, de Gilead con CGM Clinical España, que es la que lleva la historia clínica que tenemos en el hospital, el Selene, y nuestro hospital universitario Severo Ochoa. Fuimos ya premiados por este proyecto el pasado año por el Diario Médico en la categoría de transformación digital y el objetivo de este proyecto es, por supuesto, una mirada hacia adelante, pero también quisimos hacer una mirada inicial hacia detrás, tratando de recuperar un poco en el contexto de lo que comentaba el doctor Esteban del RELINK, tratar de recuperar pacientes perdidos. Entonces hicimos una fase inicial retrospectiva en la cual CGM hizo análisis de bases de datos propios del hospital, propios del servicio, y análisis de resultados positivos previos del laboratorio, es decir, una búsqueda de pacientes perdidos, y luego una fase ya de cribado, prospectiva pura, en búsqueda de pacientes no conocidos. Para el análisis retrospectivo, CGM revisó los resultados positivos tanto de anticuerpos para el virus C como de carga viral, del histórico del Hospital Severo Ochoa, de toda la atención primaria. Nuestro laboratorio, además de la atención primaria de Leganés, hace las analíticas de Fuenlabrada, con lo cual engloba muchos más pacientes, y del Hospital Psiquiátrico José Germain, utilizando pues las diferentes fuentes, el laboratorio, el Infinity, propias fuentes de la historia clínica, etcétera. Se hizo un cruce para revisar con los pacientes de los que no había constancia que habían recibido tratamiento para el virus C y además, muy importante, se incorporó todo el histórico de resultados de ese análisis de laboratorio, se incorporó al Selene, cosa fundamental que nos va a servir luego para la fase de cribado. Encontramos 273 pacientes con virus C positivo en esos 8 años de análisis desde el 2013, de los cuales pues obviamente una gran mayoría estaban ya tratados y curados, había una tasa importante de pacientes fallecidos. Al final, bueno, pues demuestra que en estos años y desde el 2015 que hemos tratado de ser especialmente cuidadoso, la verdad es que yo tengo que decir que estoy orgulloso del resultado porque lo hemos hecho bastante bien. Al final hemos recuperado 10 tratamientos que se nos habían escapado, si bien hay una tasa importante de pacientes que por diversas situaciones pues no tienen tratamiento ni seguimiento, como pacientes que hemos visto que han cambiado de comunidad, que han cambiado incluso de país, pacientes en situación muy vulnerable, muy dificultosa, mala situación basal, etcétera. Finalmente, por tanto, recuperamos 10 pacientes en esa fase retrospectiva, de los cuales el 50% estaban en fases de fibrosis avanzada y el otro 50% no. Pasando ya al cribado puro, a la fase prospectiva, lo que hemos hecho es un cribado a todo paciente entre 40 y 70 años que llega al hospital, al servicio de urgencias o que ingresa en hospitalización y se le hace una determinación analítica sanguínea. CGM, que ha incorporado todos los datos del histórico, identifica automáticamente si ese paciente al que se hace una analítica
no tiene previamente hecha ningún anticuerpo virus C, ninguna carga viral, y genera una solicitud automática en ese momento, a mi nombre. O sea que yo llevo trabajando 8 meses todos los días, a todos los turnos en el hospital, porque pido continuamente determinaciones analíticas. Queda esa solicitud hecha y ya el profesional de enfermería pues procede a la extracción. Además tiene unas ventajas adicionales para la práctica diaria en la consulta, como que crea un formulario para registro y seguimiento de pacientes en la historia clínica, y también te permite implantar protocolos de peticiones de pruebas, que con un solo botón tú puedes generar todas las pruebas que precises para ese paciente en el futuro. Además, se incorporan marcas de modo automático. Esas son todas las marcas que hemos elegido. Ahora las marcas están tan de moda con el COVID, simplemente en la pantalla inicial del paciente pues ya sabemos en qué grupo pertenece, y luego para la explotación de datos pues es muy útil. Este es el flujo cedido por CGM, el flujo en el que básicamente pues el algoritmo en el que se trabaja identificando, como digo, aquellos pacientes que no tienen una analítica previa, se genera. Ahora mismo es mucho más fácil porque ya hemos pasado el periodo ventana inicial, en el cual podía haber pacientes que tenían anticuerpo hecho pero la carga viral no, que se nos hacía un aviso inicial. Ahora, como trabajamos ya con diagnóstico en un solo paso, pues directamente se hace anticuerpo, y cuando el anticuerpo es positivo se determina la carga viral. ¿En qué pacientes lo hacemos? Pues en pacientes entre 40 y 70 años, a los que tanto en ámbito urgencias, que fundamentalmente es en la urgencia del hospital, aunque también si en la consulta se le pide una analítica urgente a ese paciente, también entra en ese circuito, y en el ámbito de la planta de hospitalización. Si el anticuerpo del virus C directamente, serología, determina la carga viral, y si la carga viral es positiva, automáticamente a los responsables del proyecto, a los hepatólogos, nos sale la alerta de que tenemos un paciente con carga viral positiva. Nosotros, ese paciente, tenemos un contacto informativo con él, en el que le informamos cuidadosamente del hallazgo, de lo que supone y de la implicación clínica y de salud que tiene, y lo citamos en consulta con una intención que hemos llamado integral, que es hacer una valoración clínica del paciente, hacer una elastografía, y previamente hemos hablado con el servicio de farmacia y nos ha preparado la medicación, de tal manera que el paciente viene a nuestra consulta y sale de ella con la medicación ya entregada. Este es un pantallazo del aviso. En la pantalla de Selene nos sale el aviso de las tareas pendientes que tenemos, y vamos, por tanto, monitorizando cada día de rutinario de nuestro trabajo. En que abrimos el Selene, pues nos avisa de si tenemos avisos nuevos. Pasando ya a resultados, pues esta fase prospectiva la iniciamos el 1 de noviembre de 2021, datos hasta el 30 de junio, en estos 8 meses. En total se han hecho 8.265 serologías, de las cuales de cribado se han hecho 5.847, lógicamente son la mayoría. Anticuerpos para el virus C hemos encontrado un 2,3% de positividad en aquellas que se hacían con algún tipo de sospecha clínica, pues elevación de transaminasas, estudio de hepatopatía, sospecha propia del virus C, y del 1,1% en los pacientes de cribado puro. La carga viral detectable ha sido del 0,49% en los pacientes de rutina, y del 0,41% hasta el momento es más alta que lo que decía el estudio de prevalencia del 2017-18, decía 0,22-23%. De los 36, sumando pacientes detectados por rutina y cribado, de los 124 anticuerpos positivos, pues han sido 36 positivos, por tanto un 29% han sido virémicos. En cuanto a positividad para anticuerpos, total, tanto cribado como rutina, pues el 62% eran varones, y hemos detectado que el grupo más numeroso ha sido el grupo entre 51 y 60
y 60 años. Centrándome únicamente ya en la carga viral en el grupo cribado, solo en el cribado, el 75% eran varones y aquí también el grupo más numeroso, el 50%, 12 pacientes, están entre 51 y 60 años. Respecto a las características de las pacientes, yo creo que es muy importante remarcar varias cosas. Bueno, la mayoría de pacientes masculino, pero la mayoría de pacientes ni eran ADVP, ni tenían antecedente o etilismo activo, ni eran pacientes psiquiátricos. Sí tenían más del 50% la ALT elevada, pero prácticamente el 50% tenían transaminasas normales. Hemos encontrado fibrosis avanzada en la mitad de los pacientes y un dato que a mí me parece muy relevante y muy pertinente es que 1 de cada 3 pacientes no cumplía ningún criterio de cribado según la guía del Ministerio de Sanidad, con lo cual debemos pensar que esos pacientes en cualquier caso los hubiéramos identificado más adelante a posteriori y con la enfermedad posiblemente más avanzada. De los 24 pacientes detectados por cribado, 1, después de haber pasado por urgencias, lo tenemos todavía en situación de ilocalizable. De los 23 localizados, un paciente se ha negado a recibir tratamiento y 2 han sido desestimados por muy mala situación basal y hemos tratado pues 20 pacientes. Cuestiones pendientes del proyecto, desde mi punto de vista, bueno, pues son los pacientes ilocalizables, que a veces es muy difícil, les llamamos 5 o 6 veces, algunos nos dicen que sí, no aparecen, volvemos a llamarles. Hemos elaborado una carta de contacto con una consulta, no tenemos demasiada confianza en que vayan a venir, pero yo creo que hay que tratar de insistir lo más posible y bueno, hacer un estudio de costes del proyecto. Del proyecto en concreto, ¿no? Darle visibilidad externa, como por ejemplo en este foro, y una validez externa a otros niveles. Con respecto al tema de costes, bueno, pues ya el doctor Esteban presentó datos absolutamente contundentes, ¿no? 5 años de tratamientos con regímenes con sofosbuvir disminuían las complicaciones hepáticas entre un 77 y un 89%. Entonces, pues la verdad es que somos muy optimistas con respecto al estudio de coste-eficacia y creemos plenamente en él. Y bueno, pues decir que yo tengo el privilegio de ser la cara del proyecto, pero este proyecto conlleva el trabajo de muchísimos profesionales con los que además es un placer y un gusto y te facilitan las cosas. Entonces quiero agradecer a Gilead, quiero agradecer a CGM, quiero agradecer a mis compañeros del Severo Ochoa, estamento de enfermería y todos los servicios implicados. Y bueno, y de un modo un poco especial y más cariñoso a la doctora Marta Álvarez, que es la Project Manager del proyecto y que trabaja conmigo codo a codo cada día, que no ha podido venir y que le quiero agradecer a ella de modo especial. Y muchas gracias.